Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo. La sangre de Jesucristo, yo soy libre. Yo he vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. Y libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre mí. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre mí. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de
sobre mí. Y la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre mí. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué privilegio poder estar un día más, pues acá por medio de estas herramientas que disponemos pues para poder llevar este mensaje, llevar cada uno de los servicios en la semana, y siempre invitándole a que esté pendiente de todas las transmisiones, tanto hoy que iniciamos día martes como mañana miércoles estudio bíblico con nuestro pastor Rafael, día jueves el pastor Luis González a las 6 de la tarde también, y el día viernes nuestro culto de milagro. Y todo el material que se comparte a diario, las reflexiones, por supuesto que todos los cultos de la semana, sábados Jóvenes en Victoria de forma presencial, y día domingo también 3 cultos presenciales, 8, 10 y media y 3 de la tarde son nuestros 3 servicios. Así que vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener un tiempo también para poder meditar en la palabra de Dios. Han sido pues semanas muy difíciles, muy complicadas en nuestro país, en la región centroamericana, y más todo lo que ya veníamos viviendo en el mundo entero con esta pandemia que aún pues la estamos viviendo. Así que es tiempo de orar mucho, es tiempo de pedirle a Dios sabiduría, paz y tranquilidad por todos estos acontecimientos tan difíciles que hemos vivido, y siempre dándole gracias a Dios porque su protección, a pesar de las circunstancias, no se hace pues esperar en nuestra vida, y siempre está protegiéndonos, cuidándonos, y hasta el día de hoy, sabemos muy bien que Él está de nuestro lado y lo va a seguir estando siempre y cuando nosotros pues no nos apartemos de Él. Así que hoy más que nunca, hermano, oremos mucho, pidámosle a Dios por nuestras familias, pero también no nos olvidemos de pedir por los que la están pasando bastante mal por todo esto que hemos vivido, y dentro de todo darle gracias a Dios porque vimos su mano poderosa protegiendo nuestro país. Eso no significa que porque haya sucedido cosas trágicas en otros lugares, por lo menos hasta el momento en el que grabábamos este sermón, hemos podido ver la mano poderosa de Dios, y sabemos que lo vamos a seguir viendo, y que todo esto que se esperaba no sucedió, tanto la fuerza del huracán y todo. Por supuesto, ha habido situaciones muy duras, muy difíciles por las lluvias, pero tal vez no era la forma tan difícil que podíamos haber vivido si esto se hubiera dado como tal vez estaban los pronósticos del hombre. Pero Dios, en su inmensa misericordia y en su soberanía, pues no permitió que pasara nada más en nuestro país. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar unos minutos para clamarle a Él y pedirle pues su protección, y que siga pues estando su mano protectora sobre nosotros. Padre, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te agradecemos tu misericordia, agradecido, Señor, porque hemos podido ver tu mano poderosa, Señor, en estas semanas. Sabemos muy bien que ha habido situaciones muy difíciles que han sucedido en países vecinos, incluso en el nuestro también, Señor, en semanas anteriores, por los deslaves, por cosas de toda esta situación de la lluvia, Señor. Queremos pedirte, Señor, comenzar este tiempo pidiéndote, Señor, por todas esas familias que la han pasado mal, por todas esas familias que han perdido seres queridos en nuestro país, fuera de nuestro país, Señor, en nuestros países vecinos, Honduras, Nicaragua, Señor, todo lugar donde esta situación de este huracán, Señor, pues fue muy duro, muy difícil, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar de los pronósticos, a pesar de todo lo que pues se esperaba, tal vez el hombre tal vez esperaba o se imaginaba que iba a suceder, Señor, hemos podido ver tu mano protectora una vez más sobre este país, Señor. Somos un país pequeño, muy vulnerable, en el cual todos estos anuncios de estas situaciones, de estas tormentas, nos ponen en alerta, porque sabemos muy bien que somos muy vulnerables a esas cosas, Señor. Por eso desde el primer instante tú le has dado sabiduría a las personas, Señor, que dan estos pronósticos. Tú has puesto la tecnología en sus manos, Señor, y desde el momento que ellos nos advertían de esta situación, nosotros como buenos cristianos, como un cristiano, Señor, verdadero, que no solamente se deja llevar por un impulso de emocional o una situación, sino que nosotros mismos sabemos que tú nos pides que seamos prudentes. Así que desde el primer instante, Señor, que se nos anunció todo esto que podía pasar en nuestro país, hemos tomado las precauciones, nos has dado sabiduría para ser prudentes, para tomar las precauciones con nuestra familia, con nuestros entornos, con nuestras colonias, con nuestras comunidades. Te damos las gracias, Señor.
Gracias, Padre bendito, porque hasta este instante, Señor, en el que nos disponemos a tener este tiempo de oración, hemos podido, Señor, percatarnos de que el impacto de esa tormenta, de ese huracán, no fue tan difícil, Señor, no fue tan trágico como tal vez esperaba, aunque, Señor, con 1 o 2 o 3 vidas, Señor, que se pierdan por medio de esta lluvia, Señor, eso ya es de lamentar muchísimo, Señor. Cada una de las vidas vale muchísimo, Señor. Cada una de esas vidas que se han perdido vale muchísimo y la lamentamos tremendamente. Y te pedimos que le des sabiduría a esas familias que han perdido a sus seres queridos, tanto como lo decíamos en nuestro país, como también los países hermanos, vecinos que han pues tenido que aguantar esta situación tan dura y tan difícil, Señor. Gracias, Padre bendito, porque a pesar de que somos, como lo decíamos, un país pequeño, que tal vez no estamos preparados para una catástrofe de esa magnitud de la que se avecinaba, Señor, que a pesar de todo eso, Señor, pero aquí estamos, siempre un pueblo lleno de fe, con constante oración, iglesias orando, pastores orando, congregaciones orando, Señor, y personas que incluso por medio de estas circunstancias, de estas tormentas, vienen y se acercan a ti. Gracias, Dios Todopoderoso, porque en medio de eso tú te manifiestas, tú tienes un propósito, Señor. Tal vez no lo entendemos, tal vez nos preguntamos el por qué. Damos gracias a Dios porque tal vez nuestro país no impactó tan fuerte, pero en otros lugares sí, en otros lugares se perdieron vidas, se perdieron viviendas, colonias, comunidades enteras. Y sabemos muy bien, Señor, que dentro de todo, Señor, hay algo que nos cuesta entender muchas veces y es tu soberanía. Es esa parte, Señor, y esas situaciones que muchas veces no entendemos y no logramos en nuestra mente humana y no lo vamos a entender muchas veces, pues cuáles son tus propósitos. Pero en todas las situaciones, en todas las tragedias, en todas las situaciones, Señor, ahí viene un propósito de parte tuya, Señor. Nada sucede sin que tú lo permitas. Claro, hay circunstancias que nosotros mismos provocamos por nuestras desobediencias como seres humanos en general, por nuestras imprudencias como seres humanos también en general, cosas que se podrían evitar por medio de un actuar recto, de un actuar con conciencia, Señor. Muchos lugares donde tal vez no se deben de construir colonias y se construyen, donde no se deben talar árboles y nuestra misma naturaleza humana, Señor, pecaminosa, que estamos inclinados a la destrucción, Señor, hacemos y construimos en lugares donde no debemos, Señor. Te pedimos que hasta en eso, Señor, te manifiestes en nuestra vida, Señor, para que seamos prudentes y obedientes, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. En este momento no queremos terminar este tiempo sin orar por nuestros hermanos que siempre llevamos en oración por situaciones difíciles que viven. Oramos por nuestra hermana Virginia Isabel Rodríguez de Ramírez, por ese cáncer de páncreas, Señor. Oramos para que seas tú, Señor, dándole fuerza a ella y a su familia para poder sobrellevar esta prueba. Oramos por ella, oramos por toda la familia Ramírez Rodríguez, Señor, para que tú les des fortaleza. Oramos por José Israel Hernández y Carmen Ofelia, Señor, para que les bendigas, les cuides, escuches su oración, escuches, Señor, ese clamor que elevan a ti, que nos han pedido que les ayudemos a orar, Señor. Te pedimos por ellos, tanto por nuestro hermano José Israel Hernández, por Carmen Ofelia y por Virginia Isabel Rodríguez de Ramírez, Señor, para que tú sanes, protejas, cuides, Señor, a cada uno de ellos, Señor, en medio de sus dificultades, Señor. Como iglesia nos seguimos uniendo en oración por cada uno de ellos, al igual que por nuestra hermana Lidia Herrera, Señor, por toda la familia Herrera, para que les bendigas, les protejas y les des fortaleza también en medio de esta situación difícil que está viviendo nuestra hermana Lidia, por la cual oramos y sabemos muy bien que tú tienes un propósito por el cual ella está sobrellevando, Señor, esa prueba. Por la familia Luna, te agradecemos, Señor, porque ha podido salir de esa situación difícil también, tanto nuestra hermana Patti como nuestra hermana Betty, Señor, han salido de esa situación difícil. Te damos las gracias, Señor, al igual que por la familia Martínez, que les bendiga, les proteja, y te damos las gracias porque también hemos visto tu mano protectora sobre ellos. Oramos por nuestra hermana Patricia Simón de Gana, Señor, por ese proceso difícil que está viviendo. Que por favor le cuides también y le protejas, por nuestro hermano Arturo Ayala, Señor, y por toda la familia Ayala, por esta situación que está viviendo en este momento, Señor. Y que sabemos muy bien que hay un propósito en medio de todas esas dificultades, una persona llena de fe, llena de fortaleza, y sabemos muy bien que tú no te vas a apartar de él. Oramos por él y por toda la familia Ayala, Señor, que está pidiéndote a ti, Señor, que le des esa sanidad a alguien que ha demostrado ser un buen hermano, un buen padre, un buen tío,
una buena persona, Señor, una persona pues siempre enfocada, Señor, a querer ser mejor cada día, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque sabemos muy bien que tú le vas a dar paz y tranquilidad. Oramos por nuestro hermano Isaac Aparicio, para que también pueda llegar a esa recuperación completa, Señor, después de ese problema que ha pasado de salud, y que sabe muy bien que tanto sus hijos, su hija, Señor, como todos los que le conocen, Señor, saben muy bien que pues sabemos que es una persona llena de fe, llena de fortaleza, llena siempre, Señor, de ti, porque ha creído en ti y ha sido siempre, Señor, alguien que te ha buscado, Señor, y sabemos muy bien que le vas a dar paz y tranquilidad. Y por nuestra hermana Blanca, Señor, que también oramos y pedimos a ti que le des paz en medio de esa dificultad. Todo esto y también, Señor, queremos despedir este tiempo, Señor, orando por nuestra iglesia, por nuestro país, por la región centroamericana, después de todo esto tan difícil que hemos vivido por las lluvias, Señor. Por favor, Dios Todopoderoso, dale paz y tranquilidad a las personas que están pasando momentos difíciles. Te pedimos por nuestro pastor Rafael también, Señor, por la familia pastoral de nuestra iglesia, nuestro pastor Rafael, nuestra hermana Lorena, Señor, que siempre les protejas y les cuides, Señor. Por todos los pastores, predicadores, servidores, líderes y toda la congregación del Tabernáculo de Usulután. Gracias, Dios Todopoderoso. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos tenido un tiempo de oración. Como usted escuchaba y hemos orado, pues hemos pasado momentos difíciles estas últimas semanas por el clima, algo que está muchas veces fuera del alcance pues, del ser humano. Hay gente que está pues, preparada para esto. Dios les ha dado sabiduría para pronosticar, para tirar algún tipo de advertencias o líneas de todo lo que va a suceder con estos fenómenos naturales, y cabe la pena recalcarlo, son fenómenos naturales que el ser humano no tiene control sobre ellas. ¿Y quién tiene control sobre esto? Nuestro Dios Todopoderoso. Y hemos visto la mano protectora de Dios una vez más, pues cubriendo este país. Y lo decíamos en la oración, es un país pequeño, muy vulnerable. Una tormenta, una depresión tropical nos provoca tremendas tragedias como las que han sucedido en algunos lugares del país en semanas anteriores. Pero imagínense lo que hubiera sucedido en una situación como la que ha sucedido en Honduras, en Nicaragua, con todos esos deslaves y cosas tan trágicas por las cuales pues también hemos orado y hemos pedido a Dios que les ayude a esas personas que han perdido tanto seres queridos, que es lo más difícil, como también a los que han perdido pertenencias o cosas materiales, que también yo sé que es difícil perder todo por lo que tal vez han trabajado durante años, décadas, toda una vida. Entonces es muy difícil, hermano, esta situación, y muchas veces nos preguntamos nosotros por qué sucede y bajo qué circunstancias suceden. Y eso es en parte de lo que vamos a tratar este día en el sermón. Y vamos a ver algo, y como le digo, ha sido una semana en la que hemos visto la mano poderosa de Dios, y yo veía mucho en las redes sociales un pasaje y me llamó mucho la atención y quise investigar como que un poquito más. Ya lo hemos tratado martes anteriores, pero sentí en mi corazón el deseo como de traer este pasaje de las Escrituras, aunque como le digo, muchos lo usamos, como predicadores lo usamos, porque es un pasaje muy interesante que lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4, vamos a leer el versículo 35 en adelante. Usted ya debe de saber este pasaje, ya lo conoce muy bien, como le digo, lo hemos tratado muchas veces. Lo vamos a ver otra vez, y la palabra de Dios nos habla de una forma tan increíble que muchas veces podemos leer el mismo pasaje con diferentes perspectivas o diferentes deseos de alentarnos en diferentes circunstancias, y Dios nos va a hablar de manera diferente. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo del 35 en adelante. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendiendo el viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían uno al otro. Y hermano, hago un paréntesis, es el pasaje, como le digo, que yo escuché y leí mucho en las redes sociales estos últimos días.
y me llamó la atención y quise traerlo a esta hora para que lo estudiemos. Le dijo al final del versículo 41, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, agradecidos con tu misericordia, esperando, Señor, que seas tú dándonos siempre, Señor, esa paz, esa tranquilidad, esa mente, Señor, receptiva a tu palabra y ese corazón dispuesto a aprender, no del predicador, no de la persona, Señor, como lo decimos comúnmente, sino que de tu palabra, que sea ella alimentándonos. Un pasaje tan conocido que hemos estudiado tantas veces, Señor, pero que hoy en día, por todas estas circunstancias, podemos aprender, Señor, y vivirlo incluso, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, en tu nombre oramos en acción de gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía, es un pasaje que se ha utilizado mucho estos últimos días en las redes sociales. Yo incluso lo compartí por ahí en alguna de mis redes. Y este pasaje, cuando en el versículo 41 menciona de que ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? En este momento hablaban de nuestro Señor Jesucristo que había detenido esa tempestad. Hemos hablado mucho de esta situación, hemos muchas veces pasado bajo textos similares, como cuando Jesús camina sobre las aguas y hace que Pedro también desciende y camine también sobre el mar, aunque Pedro entre en temor y duda. Entonces hemos pasado muchas veces, pero hoy en día, con estos días que hemos pasado tan difíciles, mucha gente ha como refrescado mucho este pasaje. Yo he querido también compartirlo. Y fíjese que encontraba, y usted ahí en su pantalla va a ver que aparece una pintura, y usted se preguntará, ¿y esa pintura por qué la están proyectando ahorita ahí en la pantalla? ¿O por qué la tiene usted ahí y la está viendo en este momento? Esta pintura tiene como nombre Cristo en la tormenta en el mar de Galilea, y su autor es alguien que tal vez muchos conocen o muchos han escuchado en alguna ocasión sobre él, es Rembrandt. Este personaje nacido allá en 1606 en los Países Bajos, era un pintor, es un pintor muy conocido. Y esta pintura se llama Cristo en la tormenta sobre el lago de Galilea y fue expuesto en el Museo de Isabella Stewart hasta 1990, donde fue robada. Es una pintura que está desaparecida en este momento. Muchos dicen que aún pues la conservan las personas, los delincuentes que la robaron. Unas aseguran que es la mafia italiana. Tiene una historia muy interesante después de esto, pero no es detrás de todo eso. Pero no es el punto de traerla a mención y que aparezca en sus pantallas, sino que es una pintura que cuando Rembrandt la pintó, pues fue basada en la historia de Marcos 4 que acabamos de leer y que leímos y ya vamos a desglosar, y con un distintivo muy interesante en cuanto a la luz, le llaman algunos y conocedores de pinturas y todo eso, pero hay una parte muy interesante. Esto habla, y es un cuadro que muestra pues un bote pequeño que corre peligro de ser destruido por una furiosa tormenta, mientras los discípulos luchan contra el viento y las olas, y Jesús permanecía durmiendo. Ahí aparece en el cuadro. No obstante, lo más extraño es la presencia en este bote de un 13º discípulo, el cual, según expertos en arte, pues pareciera que es el pintor de este cuadro de Rembrandt. Por eso usted vio o ve ahí tal vez en el título que se le pone a estos mensajes, ahí cuando uno lo publica en Facebook, usted vio que pusimos que el nombre del sermón era Pasajero número 13, y era precisamente porque iba a comenzar este sermón con esta introducción así, con este cuadro. Hay 12 personas más nuestro Señor Jesucristo, pero en las 12 personas, quitando a nuestro Señor Jesucristo, hay una 13ª persona. Aquí en el cuadro, el texto, la Biblia nos menciona que iban sus discípulos ahí. El pintor, esto es el pintor, estoy hablando del sentimiento del pintor hacia el cuadro, que de alguna manera pues él quería verse reflejado como protagonista en esta escena. El cuadro que hemos visto, que vimos hace unos minutos, hace unos segundos, refleja este capítulo 4, pero con un personaje extra, que, como les repito, las personas conocedoras o entienden que el pintor quería reflejarse, quería estar él en la escena de Marcos capítulo 4. Y qué bonito, mire, alguien que no vamos a hablar mucho del pintor, porque no ese es el objetivo de conocer de él, sabemos nada más algunos detalles, sino que el centro de esto es el pasaje, Marcos 4.
Este pintor hace este cuadro, le llama la atención, él tiene otro cuadro, yo estaba un poco investigando, tiene otro cuadro también basado en la palabra de Dios, pero en este que hemos visto hace unos segundos, él hace esa escena, Marcos capítulo 4. El barco está en una tormenta, está nuestro Señor Jesucristo descansando, está durmiendo. Muchos teólogos se atreven muchas veces a asegurar que no era que tal vez que estaba durmiendo, pero sino que estaba orando y en una comunicación tan directa con su Padre que nada lo interrumpía. Pero la palabra de Dios, que es con la que nosotros nos basamos y nos vamos a basar en este relato, en este texto, nos habla acerca de que él estaba durmiendo. Esa es la palabra que usa, al menos en la Reina Valera 1960. Entonces, vemos la escena, nuestro Señor Jesucristo durmiendo, los discípulos preocupados por esa gran tormenta, y el pintor, el que hemos traído aquí a mención, se quiere reflejar él también en ese barco. Entonces yo veía eso y cuando lo investigaba decía que qué bonito el hecho de que el pintor dijo, yo quiero ver cómo hubiera estado, cómo hubiera reaccionado en medio de esa tormenta. Y tal vez le estaba haciendo la misma pregunta en ese momento de decir, ¿qué hubiera hecho yo en el lugar también si hubiera estado acompañando a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en ese momento? En medio de una tempestad tan grande, se llegaba a mi vida la preocupación, la angustia de que estaba a punto de morir. ¿Qué hubiera pensado? Entonces eso me llamó mucho la atención de este cuadro. Y dije yo, ¿qué tal si nosotros como cristianos, qué tal si usted y yo como personas, como seres humanos, nuestra mente finita, nuestra mente humana, se viera muchas veces en querer tener ese pensamiento, esa idea de pasajes como este de la Escritura, decir, ¿qué hubiera hecho yo? Los discípulos los juzgamos porque estaban preocupados. En el otro escenario donde nuestro Señor Jesucristo camina sobre el mar, vemos y criticamos mucho a un Pedro que tiene ese atrevimiento de bajarse de la barca y decirle, si eres tú, a nuestro Señor Jesucristo, haz que camine sobre las aguas. Como le repito, ese es otro texto, pero similar a la circunstancia. Y él baja y muchas veces decimos, tuvo miedo y se hundió cuando ya vio que el mar estaba demasiado picado. Pero cuando nosotros hacemos lo que el pintor hizo aquí, decir, me voy a poner en el lugar, ¿qué hubiera hecho yo en el lugar de ellos? Porque debió haberlo pensado. Pintó el cuadro, hizo muy bonito todo lo que hizo y dijo, pero aquí ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado ahí? Como le repito, ahí si usted ve a detalle, usted lo busca en internet, se dará cuenta que es un cuadro precioso, pero que da aparentemente, cuando usted ve las fotos del autor, se da cuenta que como que sí, él quiso como reflejarse él en esa circunstancia. Y vemos esta circunstancia y entendemos que el relato en sí, en el capítulo 4 de Marcos, versículo 35 al 41, él pues inequívocamente o sin temor, queremos usar otra palabra, sin temor a equivocarnos, sabemos que los discípulos pasaron un momento angustioso. Y qué impresionante lección de precisamente los discípulos. Cuando recibieron ese día, pues sobre quién, o supieron en ese momento quién era Jesús, todo lo que había acontecido antes de este pasaje, habían visto ya las maravillas que Dios había hecho, y vemos que cuando llegó la prueba, cuando llegó la circunstancia difícil, cuando vino la tormenta, ellos comenzaron a tener miedo. ¿Y cuántos de nosotros en medio de esta circunstancia difícil, en medio de esta situación tan complicada que hemos vivido, ya le sumamos, mire, pandemias, 2020, pandemias, hemos visto terremotos, incendios, no solo hablando de nuestro país, sino que en el mundo entero, pandemias, incendios, huracanes, terremotos, hemos visto de todo venir sobre este planeta. Y esto que hemos vivido en estas semanas anteriores, un huracán directo hacia la región centroamericana. Y tuvo temor, y usted me preguntará a mí también, ¿usted tuvo temor? Claro que tuve miedo. Tuve muchísimo miedo de lo que podía suceder. Tomé las precauciones, así como cada uno de nosotros estoy seguro que las tomaron. Precauciones, siempre la prudencia que debemos de tener como cristianos, que eso independientemente siempre debe estar presente en nuestras vidas. Pero el temor siempre estuvo, hermano. ¿Acaso pues en estas circunstancias difíciles no hemos visto anteriormente la mano poderosa de Dios? Claro que sí. Pero ¿y entonces por qué viene a nosotros el miedo? ¿Por qué viene a nosotros el temor? Como le digo, eso es muy aparte de la prudencia. Eso es un tema muy aparte. Porque ser prudentes tenemos que hacerlo en todo tiempo. Ser obedientes cuando se nos dijo, prepárese, tome sus medidas. Nosotros en las redes de la iglesia pues estuvimos compartiendo algunas medidas de seguridad sobre no pasarse una calle inundada y todo eso. Eso ya es muy aparte porque eso es ser prudente.
y usted le han dicho, mire, no salga el fin de semana, manténgase en casa, el clima va a estar adverso. Uno no debe de saltarse tampoco esas situaciones y caer en imprudencia, que eso ya es, como le repito, harina de otro costal. Pero hablo de la seguridad y de la paz, que esa paz inexplicable que solo Dios nos puede dar, esa no debemos de perderla. No debemos de apartarnos nunca de buscar en su palabra respuesta a los momentos difíciles. Y en esta circunstancia, cuando hablamos y vea lo que dice el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Ese era pues el sentir del grupo en el versículo 38. Le dijo, maestro, ¿no tienes cuidado de que perezcamos? ¿No tienes cuidado de nosotros, de que vamos a morir en medio de esta tormenta, en medio de esta dificultad? Jesús, cuando subió a la barca, luego de despedir a la multitud, dijo a sus discípulos, cuando dice en los versículos anteriores, dice, pasemos al otro lado. Él les daba una seguridad. Sus palabras eran una orden y una afirmación a la vez. No dijo, muchachos, vamos a intentar pasar al otro lado, o veamos si podemos pasar al otro lado, o veamos qué sucede, a ver si no nos agarra una tormenta. No, él fue muy claro, les dijo, pasemos al otro lado en el versículo 35. Lo vamos a hacer, era una expresión que debemos de ponerle mucha atención. Él no les dijo, híjole, miren, se puede formar una tormenta, pero veamos qué sucede y si podemos cruzamos y si no, nuestro Señor Jesucristo les dijo, pasemos. Y esa misma expresión usa con cada uno de nosotros cuando vienen momentos difíciles. Si uno está tomado de la mano de Dios, aferrado a Él, tomado de su palabra, pueden acercarse tormentas y pueden acercarse huracanes, pueden acercarse problemas, olas tan grandes de deuda, de enfermedades, de problemas personales, familiares. Puede ser la tormenta más fuerte. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, esas tormentas van a tomar otro rumbo, como lo tomó esta tormenta que acabamos de ver, que siempre hizo estragos, claro que sí, pero pudo haber hecho mucho más estragos en nuestro país. Y lastimosamente en otros lados también. No significa que otros lugares estén con menos protección de Dios que otros, no. Significa que Dios a cada uno de nosotros, hermanos, nos va a mandar la prueba que podamos sobrellevar. A este país no le mandó tal vez una lluvia tan fuerte como la de Honduras, pero le mandó la lluvia que podía, pues ahí con dificultades y problemas poder sobrellevar. Así es Dios con nosotros. Manda huracanes tan grandes a otras personas, a otras familias, y usted dice, mi problema es difícil, pero el problema que está viviendo mi vecino, o el problema que está viviendo mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá, la persona que sea, mi mejor amigo, ese problema yo no lo aguantaría, claro que no lo aguantaría, porque Dios a cada uno nos manda según como Él sabe que cada uno de nosotros, es la carga exacta que cada uno de nosotros podemos llevar. Su problema y mi problema es grave, pero cuando vemos y entramos en una plática, en una reunión familiar o alguna circunstancia y alguien más le comienza a contar todo lo que está viviendo, híjole, uno dice, vaya que mi problema no era tan difícil, porque hoy que me contó mi vecino el problema que está viviendo, híjole, esa sí es una tormenta. Y sucede lo mismo, tal vez la otra persona usted le cuenta sus problemas y él en su interior dice, pues chica, lo que está sufriendo mi vecino, yo no lo podría sobrellevar, lo mío es difícil, pero lo de él yo creo que yo no lo podría llevar. Eso es así, hermano. Dios no va a mandarnos una carga que no podamos llevar. Dios no nos va a mandar una carga que no podamos sostener. Justo lo único que necesitamos es estar siempre tomados de su mano. Nunca apartarnos de Él. Sus discípulos estaban ahí, lo veían a Él dormido. Algunos dicen, y yo escuchaba esta frase en algún momento de un predicador, decía, ¿cómo es que alguien puede dormir en medio de una tormenta? ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo tenía paz? Y por supuesto sabe que la barca de seguro se movía para todos lados. Y uno dice, ¿cómo alguien puede tener paz en medio de una circunstancia tan difícil? Pueden ser muchas circunstancias. Primero, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que Él conocía lo que iba a suceder. Estaba seguro de quién estaba con Él, su Padre. Estaba seguro que Dios no lo iba a desamparar en ningún instante de su pasar por esta tierra. Estaba súper seguro. Lo hace dormir tranquilo a uno el saber que está protegido y está cuidado. Usted duerme tranquilo en su hogar, aunque puede decir, pues, estoy intranquilo por circunstancias ajenas, pero yo me refiero que duerme en su casa y está tranquilo porque sabe que ahí está su familia, que usted tiene con llave sus puertas, que usted toda la noche ve y ve que está el cerrojo bien puesto, y usted duerme seguro por eso.
Siempre con la intranquilidad que algo puede suceder de repente, pero mientras usted esté controlando todo su entorno, usted duerme tranquilo. Así era en ese momento nuestro Señor Jesucristo. Él estaba dormido, tranquilo en ese momento, porque sabía que su Padre tenía cuidado de él. Pero ¿cuáles son las circunstancias que muchas veces y las olas que nos hacen tambalear a nosotros y las que nos hacen tener miedo cuando nos dicen o nos expresan que todo nos va a salir mal? Y de qué sirve muchas veces la gente que sabe que somos cristianos, y qué sirve que seas seguidor de Cristo y mira todas las tormentas que vienen a tu vida. ¿A qué vas a la iglesia? ¿No ves que te va peor en medio de esa tormenta? Dios te ha abandonado. Prepárate para el desastre que viene. Te estás enfermando y estás a punto de morir porque ya Dios se apartó de ti. Todas esas olas que son las que nos mueven para un lado o para otro, todas esas corrientes o olas vienen a nuestra vida cuando las cosas están mal, cuando las cosas van mal. Y va a venir una ola en la que lo quiera sacar de la barca y que le diga, ya, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Ya para qué lees la Biblia? ¿Ya para qué orás? Si te está yendo mal, a esas olas lo van a hacer, hermano, que se tambalee de un lado a otro. Y siempre la mano protectora de Dios está sobre nosotros. Eso no tenga ni la menor duda. No tenga temor de las olas que puedan venir a su vida, de las tormentas que puedan venir a su vida. Téngale miedo, mucho miedo, cuando de repente usted comience a decir y a dudar cuando le llegan estas olas a su vida. ¿Será cierto que me está yendo peor desde que soy cristiano? ¿Me está yendo peor? No, hermano. Quite todo eso de su mente. Porque cuando las quite y quite todas esas voces de su cabeza, usted va a poder dormir más tranquilo en medio de la tormenta, así como nuestro Señor Jesucristo. Él confiaba en Dios, confiaba en su Padre, y por eso Él podía dormir en medio de la tormenta. Entonces nosotros también en medio de las tormentas podemos estar tranquilos si sabemos muy bien que Jesucristo va con nosotros. Por eso ese pintor que hablábamos al principio, del cual hemos tomado de ejemplo ese cuadro, se pinta esta escena de Marcos 4 y de repente él dice, bueno, ¿y qué pasaría si yo estuviera ahí? Y se pinta él en ese cuadro, se pinta él junto con los discípulos y dice que ese pensamiento de haber llegado al pintor, ¿qué si yo hubiera estado ahí? Y ahora le hago esa misma pregunta y me la hago a mí, ¿qué si hubiéramos estado en esa barca también? También hubiéramos dicho, Señor, despierta, nos hundimos. Esta tormenta va a dar vuelta a esta barca y vamos a morir todos, que no tienes cuidado de nosotros. Pero, ¿y si lo hemos usado y no nos hemos dado cuenta? Señor, o sea, la pandemia y ahora un huracán, ¿qué pasa? ¿Por qué no cuidas de tu pueblo? ¿Por qué no cuidas de nosotros? Me ha ido mal este año y de paso sucede esto, Señor, ¿por qué? Ahí estamos nosotros como los discípulos en la barca, dudando de ese Dios todopoderoso. No se mueva, hermano. No tenga temor de las olas que puedan venir a su vida, que puedan venir a nuestra vida. Tengamos fe en que el que nos acompaña en esa barca y en esa tormenta es nuestro Señor Jesucristo, y Él no nos va a desamparar, nunca nos va a desamparar. Él está teniendo cuidado de nosotros en este momento, tuvo cuidado de este país, como tuvo cuidado también de otros en circunstancias diferentes. Pero este país, imagina el desastre que hubiera sido con un viento y la fuerza de un huracán entrando de lleno. Pero Dios no le pone cargas a nadie que nos pueda llevar. A cada uno nos pone las cargas suficientes y la carga justa que podemos llevar. Y cuando vemos su mano poderosa actuando en nuestra vida, debemos de entender eso. Voy a usar un pasaje también de la Escritura que se encuentra en en Mateo capítulo 8. Ya va a entender usted por qué lo vamos a usar. Mateo 8, del 1 al 4, esto es cuando Jesús sana a un leproso. Ya va a ver por qué lo vamos a utilizar. Cuando descendió Jesús del monte, dice, le seguía a mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este leproso tenía que ser muerto en dos circunstancias diferentes. Ya va a entender por qué lo digo. Primero socialmente, porque era apartado por su enfermedad, era repudiado por su enfermedad, y después también tenía que ser apartado en el aspecto precisamente eso de su salud, porque tenía esa situación, esa lepra, ya moría como la palabra lo dice, o sea, su muerte física. Entonces eran las dos circunstancias que tenía que pedir. Pero esta persona, en medio de su tribulación, en medio de su angustia, sentía que la vida se hundía por culpa de esa enfermedad. Él estaba en ese momento en una barca diferente, no en una barca literal,
Estaba con su enfermedad, con su angustia, con su dificultad y ya se estaba hundiendo, estaba hundido completamente. Pero se encuentra a alguien que en ese momento estaba ocupado. Mire, no estaba durmiendo nuestro Señor Jesucristo, pero estaba atareado, porque dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Nuestro Señor Jesucristo estaba atareado. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este hombre no estaba en una barca literal sobre el mar, pero estaba hundiéndose en su enfermedad. Hundiéndose, pero no perdió la fe, y en medio de esa muchedumbre que seguía a nuestro Señor Jesucristo, en medio de ese montón de gente, logró postrarse frente a él y decirle, Señor, si tú quieres puedes sanarme, yo creo en ti, mi barco ya no está por hundirse, mi barco se hundió y estoy con el agua al cuello, pero creo en tu poder, creo que tú eres poderoso y que puedes sanarme, y con una palabra tuya bastará para que sea sano. Y miren lo que le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y eso nos dice nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas difíciles, en medio de todo lo que pueda estar viviendo, Él quiere que nosotros seamos sanados de cualquier aspecto de nuestra vida. Y podemos decir lo que dice, vamos a poder decir lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y mira lo que dice esta parte, y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro que viene de Dios, ese socorro que viene cuando nosotros pensamos que nuestra barca ya se hundió, cuando pensamos que ya nuestra barca está destruida. Ahí viene el oportuno socorro de Dios a nuestras vidas. No dude, hermano, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice 2 Timoteo 1:17. La tormenta muchas veces nos va a hacer querer olvidar quién está en la barca con nosotros. Las tormentas muchas veces nos van a hacer querer apartarnos de nuestro pensamiento hacia Dios. Y nos va a hacer decir, te ha abandonado, está dormido, se apartó de ti. No, Dios está presente en nuestra barca, está presente en su barca, en mi barca, está presente en las circunstancias difíciles. Creámosle fielmente a Dios y no nos apartemos nunca de su lado, porque nosotros muchas veces somos los que nos apartamos. No es Dios dormido, no es Jesucristo dormido en nuestra barca, somos nosotros los que nos dormimos espiritualmente. Y cuando sucede eso, puede venir una ventisca pequeña y la barca, pues va a suceder lo que no sucedió en este pasaje. Se va a hundir. Va a suceder con una ventisca tan pequeña porque no va a ocupar mucho. Pero pueden venir huracanes y cosas difíciles a nuestra vida. Y si Dios está de nuestro lado, está con nosotros. Y si Jesucristo está ahí, aunque nosotros pensemos que se ha olvidado de nosotros, aunque nosotros pensemos que se ha apartado, pero si nosotros apartamos ese pensamiento y sabemos muy bien que Él está presente en nuestra vida, nuestra barca nunca se va a hundir. Mire qué bonito todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, con el respeto de la palabra por toda la tragedia que ha sucedido en otros países y también acá en el nuestro. Quiero explicarle por qué uso ese término, qué bonito lo que ha sucedido, que hemos visto una vez más la mano poderosa de Dios. Pronósticos, líneas de tiempo, satélites completos guiando, pero aquí no era lo que el hombre tal vez pensaba, era lo que Dios ya tenía decidido. Y Dios tiene un plan perfecto también para los lugares donde de repente esta situación fue más difícil. Creámosle a Dios, hermano, creámosle a Él y no nos apartemos de Él y no pensemos que Él se ha apartado de nosotros, sino que seamos fieles a Él aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, agradecidos con tu misericordia, Señor. Gracias, Padre bendito, por este tiempo. Te agradecemos, Señor, que has estado con nosotros. Te pedimos de nuevo, Señor, por todas las personas, Señor, que hemos orado, por las familias y también, Señor, por este país, por estas circunstancias tan difíciles que hemos vivido. Gracias porque también hemos visto tu mano protectora moviendo, Señor, ese fenómeno, Señor, hacia otros lugares, otros lados, pero también pedimos por esos lugares donde fue la afectación muy difícil. Te pedimos por ellos. Gracias, Dios Todopoderoso. Todo esto te lo hemos pedido, te lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerde, el día de mañana, también recuerde compartir esta transmisión. Seamos de bendición para que otras personas puedan también ver las maravillas que Dios hace con
nosotros y también puede hacer con ellos. Y también día de mañana miércoles seguimos con el estudio de las bienaventuranzas. El día jueves nuestro pastor Luis también ahí en el culto de día jueves. El día viernes de nuevo nuestro pastor Rafael Munguía con el culto de milagros, así como el miércoles las bienaventuranzas. El día viernes nuestro pastor Rafael está con el servicio oculto de milagros online. Y al día sábado presencial Jóvenes en Victoria, y domingo 3 cultos, 8, 10 y media y 3 de la tarde. Así que le esperamos en nuestra iglesia. Va a ser de mucha bendición verle nuevamente si usted no nos ha podido acompañar. Que Dios les bendiga grandemente. Les saludó su hermano en Cristo, Jorge Luis Ayala, y esperamos en Dios poder nuevamente compartir con ustedes en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga grandemente. Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Dios Todopoderoso.
siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.